Has orado con todo tu corazón, has clamado a Dios con lágrimas en los ojos, pero el cielo parece estar en silencio. Te preguntas, Señor, ¿por qué no me respondes? ¿Qué estoy haciendo mal? Pero, ¿y si te dijera que hay un secreto que Jesús reveló, un principio que podría transformar por completo la manera en que Dios responde a tus oraciones? Este es un mensaje que no puedes ignorar, porque podría ser la clave para abrir las puertas del cielo sobre tu vida. Hoy descubrirás lo que muy pocos han comprendido sobre la oración y cómo alinearte con la voluntad de Dios para recibir respuestas divinas. Ahora, cierra los ojos por un instante y reflexiona. ¿Cuántas veces has sentido que Dios no está escuchando? ¿Cuántas veces has pensado que tal vez tu fe no es suficiente? Hoy, Jesús mismo nos revelará la verdad que cambiará tu manera de orar para siempre. Desde el principio de los tiempos, la humanidad ha buscado comunicarse con Dios. Desde Moisés en el desierto hasta David en sus salmos, desde Ana en su angustia hasta el propio Jesucristo en Getsemaní. Pero Jesús nos enseñó que no es solo cuánto oramos, sino cómo oramos. En Mateo 6:6, Él dijo, «Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público». Piensa en esto, Jesús nos está mostrando que la oración no es un ritual vacío. No se trata de repetir palabras automáticas ni de impresionar a otros con discursos religiosos. La verdadera oración es íntima, es un encuentro profundo con Dios, es un diálogo sincero entre un hijo y su padre. Ahora bien, hay un error que muchos cometen, y es pedir sin entender la voluntad de Dios. Santiago 4:3 dice, «Pedís, y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites». Imagina que un hijo le pide a su padre un cuchillo afilado para jugar. Un buen padre, aunque ame a su hijo, no le concederá algo que pueda hacerle daño. De la misma manera, a veces pedimos cosas que no están alineadas con el plan perfecto de Dios. Y aquí es donde el secreto de Jesús toma un nuevo significado. Jesús no solo nos enseñó a orar, sino que nos mostró la clave de la oración efectiva, la sumisión total a la voluntad de Dios. En el huerto de Getsemaní, en la noche más oscura de su vida, Jesús oró con fervor, y dijo, «Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Lucas 10:42. Aquí está la clave. No se trata solo de pedir, sino de estar dispuestos a aceptar la respuesta de Dios, aunque no sea la que esperamos. Ahora pregúntate, ¿estás dispuesto a confiar en Dios incluso cuando la respuesta no es la que esperas? ¿Estás listo para dejar de orar con ansiedad y empezar a orar con confianza, sabiendo que Dios siempre responde, aunque no siempre de la manera que imaginamos? Dios no se ha olvidado de ti. Cada oración que has hecho, cada lágrima que has derramado, Él la ha visto. Pero tal vez está esperando que cambies la manera en que oras. Tal vez está esperando que, en lugar de decir Señor, dame, empieces a decir Señor, hágase tu voluntad. Ahora te desafío. Esta noche, cuando ores, hazlo de una manera diferente. No solo pidas, sino entrega tu corazón por completo a Dios. Dile, Señor, enséñame a orar según tu voluntad. No lo que yo quiero, sino lo que tú sabes que necesito. Y verás cómo tu vida comienza a transformarse. Si este mensaje ha tocado tu corazón, compártelo con alguien que esté esperando una respuesta de Dios. Déjame en los comentarios, ¿ha habido un momento en tu vida donde Dios respondió tu oración de una manera inesperada? Quiero leer tu testimonio. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal, porque en cada vídeo descubrirás más sobre cómo Dios quiere bendecir tu vida. Recuerda, Dios escucha cada palabra que sale de tu boca, pero lo más importante es que tú también escuches su respuesta. La clave oculta en las Escrituras para una oración respondida. La oración es uno de los actos más íntimos entre el ser humano y Dios. Nos acercamos a Él con nuestras preocupaciones, sueños y peticiones, esperando respuestas que a veces parecen tardar demasiado. Pero, ¿y si te dijera que hay un principio clave en las Escrituras que muchos pasan por alto? Un secreto que Jesús mismo reveló y que puede hacer la diferencia entre una oración efectiva y una que no recibe respuesta. Hoy exploraremos esta clave oculta que Jesús nos dejó y cómo puedes aplicarla para ver el poder de Dios manifestarse en tu vida de manera extraordinaria. Imagina esto, te arrodillas a orar, derramas tu corazón ante Dios y al terminar, sientes paz porque sabes que Él ha escuchado. Pero con el paso de los días, la respuesta no llega. ¿Qué sucede? ¿Dios no está escuchando? ¿Hay algo que estás haciendo mal? No eres el único que ha sentido esto. Incluso en la Biblia,
vemos a personas que oraron fervientemente y parecían no recibir respuesta. Sin embargo, hay una constante en aquellos que sí vieron la mano de Dios actuar. Ellos aplicaron un principio que Jesús enseñó, y su fe fue recompensada. La enseñanza de Jesús que muchos pasan por alto. Jesús habló en múltiples ocasiones sobre la oración. Nos enseñó a orar en el Padre Nuestro, nos dijo que pidiéramos con fe y también nos dejó una clave crucial en Marcos 11 y 24. Por tanto, os digo que todo lo que pidáis en oración, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Este versículo es impactante porque Jesús no dice espera a ver si pasa, ni ten esperanza. Él dice claramente, creed que lo recibiréis, y os vendrá. La clave aquí no es solo pedir, sino pedir con fe genuina, creyendo desde ya que Dios ha respondido. Aquí es donde muchos fallan. A veces, oramos con duda en el corazón. Pedimos, pero en el fondo no estamos convencidos de que Dios nos responderá. Otras veces, nos enfocamos más en la preocupación que en la certeza de que Dios ya ha comenzado a obrar. Pero la fe genuina no es solo esperar ver para creer. La fe que mueve montañas cree antes de ver la respuesta. El ejemplo de Ana, cómo la fe cambia todo. En 1 Samuel 1 encontramos la historia de Ana, una mujer que anhelaba tener un hijo pero no podía concebir. Su dolor era inmenso. Año tras año, iba al templo a orar, pero su situación no cambiaba. Sin embargo, un día todo fue diferente. Ana oró con un corazón rendido, creyendo que Dios había respondido incluso antes de ver la evidencia. Después de su oración, el sacerdote Elí le dijo: «Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho». 1 Samuel 1 y 17. ¿Qué hizo Ana? No tenía prueba visible de que su oración había sido respondida, pero se levantó, dejó de llorar y comió con alegría. Su actitud cambió porque creyó que Dios ya había actuado. Tiempo después, su milagro llegó y dio a luz a Samuel, quien se convirtió en uno de los profetas más grandes de Israel. ¿Cómo aplicar esta clave en tu vida? Si deseas ver respuestas a tus oraciones, sigue estos principios. 1. Ora con fe verdadera. No ores con incertidumbre ni con el pensamiento de ojalá Dios me escuche. Ora sabiendo que Él ya ha comenzado a obrar. 2. Visualiza la respuesta. Jesús dijo: creed que lo recibiréis. Imagina tu petición cumplida. No se trata de manipular a Dios, sino de confiar plenamente en que Él es fiel a sus promesas. 3. Actúa como si ya lo hubieras recibido. Así como Ana se levantó con alegría antes de ver su milagro, cambia tu actitud. Camina con confianza en que Dios ya está obrando. 4. Persevera en la oración. Jesús contó la parábola de la viuda persistente para enseñarnos que debemos orar sin cesar y sin desanimarnos. Lucas 18, 1-8. No porque Dios necesite ser convencido, sino porque la perseverancia fortalece nuestra fe. 5. Asegúrate de que tu petición está alineada con la voluntad de Dios. 1 Juan 5 y 14 dice: si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Dios no nos da todo lo que queremos, pero sí nos da lo que realmente necesitamos y nos acerca más a Él. ¿Por qué Dios a veces no responde inmediatamente? Dios no es un genio de la lámpara que cumple deseos instantáneamente. A veces, hay 3 razones principales por las que una oración parece no ser respondida. 1. No es el tiempo correcto. Dios ve el panorama completo y sabe cuándo es el mejor momento para responder. Si te diera algo fuera de tiempo, podría no ser de bendición para ti. 2. Dios tiene algo mejor. Muchas veces pedimos cosas que no son lo mejor para nosotros. Dios, en su sabiduría infinita, puede estar preparando algo aún mayor. 3. Está probando nuestra fe. Santiago 1:3 dice que la prueba de nuestra fe produce paciencia. A veces, Dios permite periodos de espera para que aprendamos a confiar en Él de manera más profunda. Reflexión final. Hoy tienes en tus manos el secreto que Jesús reveló. Ya no necesitas orar con incertidumbre. Ora creyendo que Dios ya ha comenzado a obrar, camina en fe y verás su mano en acción. La pregunta es: ¿estás listo para orar con la certeza de que Dios te ha escuchado? No es casualidad que estés aquí escuchando este mensaje. Dios quiere fortalecer tu fe y mostrarte su fidelidad. Si este mensaje ha tocado tu corazón, compártelo con alguien que necesite escuchar esta enseñanza. Y dime en los comentarios: ¿has experimentado alguna vez una oración respondida de manera inesperada? Dios está esperando que des el paso de fe. Hoy puede ser el comienzo de una nueva etapa en tu vida de oración. El obstáculo invisible que impide que Dios responda tu oración. Has orado con fe. Has clamado a Dios con todo tu corazón.
Has esperado pacientemente su respuesta. Pero el silencio continúa. Te preguntas, ¿Dios me está escuchando? ¿Por qué no responde mi oración? ¿Acaso hice algo mal? Pero, ¿y si el problema no es la falta de fe ni el tiempo de Dios? ¿Y si hay algo más profundo que está bloqueando tu bendición? Hoy, vamos a descubrir el obstáculo invisible que impide que tus oraciones sean respondidas. Quédate hasta el final porque esta verdad puede transformar completamente tu relación con Dios. 1. El poder de la oración. ¿Por qué Dios no responde? Jesús nos enseñó que la oración no es solo palabras lanzadas al viento, sino un diálogo con el Padre Celestial. La Biblia está llena de promesas que aseguran que Dios escucha a sus hijos. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33, 3. Sin embargo, también hay momentos en los que parece que nuestras oraciones no tienen eco en el cielo. ¿Por qué sucede esto? A veces, no es que Dios no quiera responder, sino que hay algo en nosotros que está bloqueando la respuesta. Jesús nos dio una clave en Mateo 5, 23-24. Si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Aquí, Jesús nos muestra un principio profundo: el estado de nuestro corazón afecta nuestras oraciones. 2. El rencor, el bloqueo espiritual más peligroso. Uno de los mayores obstáculos que impiden que Dios responda nuestras oraciones es el rencor y la falta de perdón. Muchos oran pidiendo bendiciones, pero en su corazón guardan resentimiento contra alguien. Un amigo que traicionó su confianza. Un familiar que los hirió profundamente. Un jefe que los humilló en público. Jesús fue claro en Marcos 11 y 25. Cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre Celestial os perdone a vosotros vuestros pecados. Dios no puede bendecir un corazón lleno de resentimiento. Imagínalo de esta manera: el rencor es como una puerta cerrada en tu alma. No importa cuánto ores, la bendición no puede entrar porque hay una barrera espiritual impidiéndolo. Dios quiere responder, quiere bendecirte, pero espera que primero limpies tu corazón. 3. La oración de Ana y el perdón en la vida diaria. Pensemos en la historia de Ana, la madre del profeta Samuel. Ana oró durante años para tener un hijo. Clamó con lágrimas en el templo, pero su petición parecía ignorada. Pero un día, algo cambió. Su oración pasó de ser solo un deseo a una entrega total a Dios. Si me das un hijo varón, lo dedicaré a ti todos los días de su vida. 1 Samuel 1:11. En ese momento, su corazón se alineó con la voluntad de Dios, y él respondió su oración. Ahora, llevémoslo a nuestra realidad. Imagina a una persona que ha estado orando por un milagro financiero, pero guarda odio contra un ex socio que lo traicionó. Cada vez que ora, su corazón sigue lleno de amargura. Sin darse cuenta, ese resentimiento es una barrera que impide la bendición. Pero cuando decide perdonar, cuando deja el pasado en manos de Dios y libera su corazón, algo ocurre: la bendición fluye y su milagro llega. 4. ¿Cómo romper este obstáculo y recibir respuestas? Si quieres que Dios responda a tu oración, necesitas examinar tu corazón y soltar todo rencor. Aquí tienes 3 pasos clave para desbloquear tus bendiciones. 1. Pide a Dios que te muestre si hay falta de perdón en tu corazón. Ora con sinceridad: Señor, examina mi corazón. Si hay algo que me impide recibir tu bendición, revélamelo y ayúdame a soltarlo. 2. Decide perdonar, aunque no sientas ganas de hacerlo. El perdón no es un sentimiento, es una decisión. No esperes a que te nazca. Jesús nos enseñó a perdonar 70 veces 7, Mateo 6 y 22, no porque sea fácil, sino porque es necesario. 3. Ora por la persona que te lastimó. Jesús dijo: Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Mateo 5 y 44. Cuando oras por alguien que te hirió, rompes el poder del rencor y abres la puerta para que Dios actúe en tu vida. El momento de liberación, una nueva relación con Dios. Hoy es el día de soltar el pasado y abrirte a una nueva dimensión espiritual. Dios quiere responder tus oraciones, pero primero quiere sanar tu corazón. ¿Estás dispuesto a dejar el rencor atrás? Cierra tus ojos y haz esta oración. Padre Celestial, hoy decido soltar todo rencor. Perdono a quienes me han herido, así como tú me has perdonado a mí. Limpia mi corazón y abre las puertas de tu bendición en mi vida. En el nombre de Jesús,
Amén. Comparte y comenta tu testimonio. Si este mensaje ha tocado tu corazón, no lo guardes solo para ti. Compártelo con alguien que lo necesite. Y ahora dime en los comentarios, ¿alguna vez has visto a Dios responder una oración después de perdonar a alguien? Tu historia puede inspirar a otros. Juntos, construyamos una comunidad de fe. Dios tiene algo grande para ti. No permitas que el rencor te robe la bendición. Suelta, confía y prepárate para recibir la respuesta a tu oración. La clave olvidada que hace que Dios responda a tu oración. ¿Por qué algunas personas reciben respuestas a sus oraciones y otras no? Has escuchado testimonios de milagros impresionantes, pero cuando miras tu propia vida, pareciera que Dios guarda silencio. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que hay una clave espiritual que muchos han olvidado? Un principio divino que, cuando lo aplicas, desata el poder de Dios en tu vida y abre las puertas de tus bendiciones. Si sientes que Dios no está respondiendo tus oraciones, quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir puede cambiar tu vida de oración para siempre. El error común que nos aleja de la respuesta de Dios. Jesús dijo en Mateo 7, 7-8. Pedid, y se os dará, buscad, y hallaréis, llamad, y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Parece sencillo, ¿verdad? Pedimos, y Dios responde. Pero entonces, ¿por qué muchas oraciones parecen no ser contestadas? El problema es que muchas personas oran solo para recibir, pero no oran para conocer el corazón de Dios. Aquí está el error más común. Queremos el milagro, pero no queremos la comunión con Dios. Buscamos la bendición, pero ignoramos al dador de la bendición. Queremos la provisión, pero no buscamos su presencia. Dios no es un genio de los deseos. No solo está interesado en darnos lo que pedimos, sino en transformarnos en el proceso. La diferencia entre un niño y un amigo. Imagina que un niño se acerca a su padre solo para pedir dinero, juguetes o dulces. Ese padre, aunque ama a su hijo, sabe que si solo le da lo que pide sin enseñarle valores, terminará criando a alguien inmaduro y dependiente. Por otro lado, imagina una amistad cercana, donde la otra persona no solo está cuando necesita algo, sino que disfruta de la relación, comparte sus pensamientos y escucha. Así es nuestra relación con Dios. Él no quiere solo hijos que lo busquen por conveniencia, sino amigos que deseen estar con Él y conocer su voluntad. Por eso, Jesús dijo en Juan 3:15. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Cuando pasas de ser solo un pedidor a un verdadero amigo de Dios, tu relación con Él cambia, y también cambia la manera en la que Él responde tus oraciones. La clave para que Dios responda tu oración, alinearte con su voluntad. Aquí está el principio olvidado que transforma la oración. Dios responde las oraciones que están alineadas con su voluntad. 1 Juan 5:14 nos dice: esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. La clave no es solo pedir, sino pedir con el corazón alineado a la voluntad de Dios. Jesús en Getsemaní. La oración más poderosa de Jesús no fue dame, sino hágase tu voluntad. Cuando estaba en el huerto de Getsemaní, enfrentando la cruz, dijo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. Aún en el momento más difícil, Jesús no oró desde su deseo humano, sino desde la voluntad del Padre. Esa es la clave, no orar para cambiar a Dios, sino orar para que Dios nos transforme a nosotros. ¿Cómo saber si estoy orando según la voluntad de Dios? Si quieres que tus oraciones sean respondidas, necesitas asegurarte de que están alineadas con la voluntad de Dios. Aquí hay 3 maneras de hacerlo. 1. Busca en la palabra. La Biblia es la voluntad escrita de Dios. Si lo que estás pidiendo contradice su palabra, Dios no lo concederá. Ejemplo, alguien ora por prosperidad, pero vive deshonestamente. Dios no bendecirá algo contrario a sus principios. 2. Escucha al Espíritu Santo. Cuando oras, ¿sientes paz o inquietud? El Espíritu Santo nos guía a través de la paz. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:7. Si estás orando por algo y sientes que algo no está bien, puede ser una señal de que no es la voluntad de Dios. 3. Observa el fruto de tu oración. Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis.
Mateo 7:16. Si lo que estás pidiendo produce amor, paz y edificación, es señal de que está alineado con Dios. Si produce ansiedad, codicia o egoísmo, es probable que no sea parte de su plan para ti. El secreto de las oraciones contestadas: orar como Jesús. Si quieres que Dios responda a tus oraciones, sigue el ejemplo de Jesús. Aquí hay un modelo de oración que puedes usar. Agradece antes de pedir. Padre, gracias por tu amor y por todo lo que ya me has dado. Entrega tu voluntad a Dios. Señor, no quiero imponer mi deseo, sino que se haga tu voluntad en mi vida. Pide con fe, pero con confianza en su plan. Si es tu voluntad, concédeme esto, pero si tienes algo mejor, confío en ti. Termina con alabanza. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por siempre. Amén. Cuando oras así, Dios no solo escucha tu oración, sino que te prepara para recibir su mejor respuesta. Comparte y comenta tu experiencia. Ahora que has aprendido la clave olvidada para que Dios responda a tu oración, quiero preguntarte: ¿has tenido una oración respondida después de rendirte a la voluntad de Dios? Cuéntanos en los comentarios. Si este mensaje tocó tu vida, compártelo con alguien que lo necesite. Dios tiene planes más grandes de lo que imaginas. Confía en Él, ora con fe y prepárate para recibir lo que está por venir. El mayor obstáculo que impide que Dios responda a tu oración. ¿Por qué parece que Dios no escucha algunas oraciones? Has orado con fe, has clamado con todo tu corazón y, sin embargo, parece que Dios guarda silencio. ¿Te ha pasado? Quizás te preguntas: ¿acaso no soy digno de su respuesta? ¿Será que Dios solo responde a algunas personas? ¿Estoy haciendo algo mal? Déjame decirte algo: Dios siempre escucha. Pero hay una razón clave por la cual muchas oraciones no reciben respuesta. Un obstáculo silencioso que puede estar bloqueando la bendición que Dios ya tiene preparada para ti. Hoy lo vamos a descubrir, y cuando lo hagas, verás un cambio poderoso en tu vida de oración. 1. La razón oculta por la que muchas oraciones no son contestadas. Dios nos da una promesa en Jeremías 33:3. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La Biblia es clara: Dios quiere responder nuestras oraciones. Entonces, ¿qué nos está deteniendo? En Isaías 59:1-2, Dios revela algo impactante. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho que Él oculte de vosotros su rostro para no oír. El pecado no arrepentido es un muro que bloquea nuestras oraciones. Dios es santo, y cuando vivimos en desobediencia, nos desconectamos de su presencia. Muchos oran con fervor, pero siguen viviendo en pecado. Y aunque Dios quiere bendecirlos, no puede hacerlo porque su justicia lo impide. La llamada de un teléfono con interferencia. Imagina que intentas hablar con alguien por teléfono, pero hay mucho ruido en la línea. Tú sigues hablando, pero la otra persona no puede escucharte bien por la interferencia. Así es cuando oramos pero tenemos pecado en nuestra vida. El problema no es que Dios no nos escuche, sino que nuestra conexión con Él está bloqueada. 2. ¿Cómo el pecado puede estar bloqueando tu oración? Hay varias formas en las que el pecado puede estar afectando nuestras oraciones. 1. Falta de perdón. Jesús dijo en Marcos 11:25. Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Si guardas rencor o resentimiento en tu corazón, tus oraciones pueden estar siendo bloqueadas. Dios quiere bendecirte, pero primero necesitas soltar la carga del perdón. ¿Hay alguien a quien necesitas perdonar? 2. Orar con motivaciones incorrectas. Santiago 4:3 dice: Pedís, y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. A veces, oramos solo para obtener lo que queremos, pero no buscamos glorificar a Dios con nuestras peticiones. Dios no nos dará algo que nos aleje de Él o que nos dañe espiritualmente. ¿Estás pidiendo algo que realmente glorifica a Dios o solo quieres satisfacer un deseo personal? 3. Vida de doble moral. Salmo 66:18 advierte: Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Dios no ignora nuestras oraciones, pero sí nos llama a vivir en santidad. Si queremos que Él nos responda, necesitamos alejarnos de todo lo que nos aparta de su voluntad. ¿Hay algún pecado oculto que necesitas confesar y dejar atrás?
3. ¿Cómo restaurar la comunicación con Dios y ver respuestas? Si sientes que tus oraciones han sido bloqueadas, aquí tienes 3 pasos clave para restaurar la conexión con Dios. Paso 1. Arrepiéntete y confiesa tus errores. 1 Juan 1:9 nos da una promesa poderosa. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios no quiere condenarte, Él quiere restaurarte. Cuando te acercas con un corazón sincero, Él borra toda barrera y te recibe con los brazos abiertos. Tómate un momento en oración y pídele al Espíritu Santo que te muestre cualquier cosa que necesites confesar. Paso 2. Perdona a los demás. No puedes recibir la gracia de Dios mientras guardas resentimiento. Jesús nos enseñó en el Padre Nuestro: perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mateo 6:12. Cuando sueltas el perdón, rompes cadenas espirituales que impiden que Dios obre en tu vida. Haz una lista de las personas que necesitas perdonar y entrégalas en oración a Dios. Paso 3. Busca a Dios de todo corazón. Jeremías 29:13 dice: Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Dios responde cuando lo buscamos con sinceridad, no solo por lo que puede darnos, sino por quién es Él. Haz de su presencia tu prioridad y verás cómo su poder se manifiesta en tu vida. 4. Restaurando la comunicación con Dios. Hoy es el día para quitar cualquier obstáculo y ver respuestas de Dios. Escribe en los comentarios: Señor, hoy decido limpiar mi corazón y acercarme más a ti. Comparte este mensaje con alguien que necesite saber esto. Dios está esperando para obrar en tu vida. No dejes que nada bloquee lo que Él tiene para ti. Hoy puede ser el día en que tus oraciones sean escuchadas como nunca antes. ¿Por qué algunas oraciones son contestadas inmediatamente y otras no? ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas reciben respuestas inmediatas de Dios mientras que otras esperan años? Seguro has escuchado testimonios de personas que oran y reciben un milagro al instante, mientras que otros oran durante meses o incluso años sin ver resultados. ¿Es Dios injusto? ¿Tiene favoritos? ¿O hay un principio que muchos desconocen? Lo que estás a punto de descubrir puede transformar por completo tu vida de oración. Quédate hasta el final, porque te revelaré el factor que marca la diferencia entre una oración respondida y una oración en espera. 1. La clave de una oración respondida. Dios siempre escucha nuestras oraciones, pero Él responde en su tiempo perfecto y conforme a su propósito. 1 Juan 5:14-15 nos dice: Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Aquí está la clave. Dios escucha todas las oraciones. Dios responde cuando la petición está alineada con su voluntad. Pero eso nos lleva a otra pregunta. ¿Cómo podemos asegurarnos de que nuestra oración está alineada con la voluntad de Dios? Aquí es donde muchos fallan, y por eso no ven respuestas. 2. Las 3 formas en que Dios responde a una oración. Dios siempre responde, pero no siempre de la forma que esperamos. A veces dice no. A veces dice espera. A veces dice sí. Veamos cada caso para entender por qué algunas oraciones son contestadas inmediatamente y otras no. Cuando Dios dice no, Dios no es un genio de la lámpara. Él no nos da todo lo que pedimos solo porque lo queremos. Santiago 4:3 nos advierte: Pedís, y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Imagina que un niño le pide a su padre un cuchillo para jugar. El padre, por amor, le dirá no porque sabe que puede lastimarse. Así es Dios. Él ve lo que nosotros no vemos. Algunas oraciones no son contestadas porque lo que pedimos nos haría daño o nos alejaría de su propósito. Reflexión: ¿hay algo que le has estado pidiendo a Dios sin preguntarle si es realmente su voluntad? Cuando Dios dice espera, esta es la respuesta más difícil de aceptar. Nos gusta lo inmediato, pero Dios trabaja en tiempos diferentes. Eclesiastés 3:11 dice: Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Ejemplo bíblico: Abraham y Sara. Dios le prometió un hijo a Abraham, pero tardó 25 años en cumplirse. ¿Por qué Dios lo hizo esperar? Porque estaba formando su fe. Porque el momento correcto aún no había llegado. Porque Dios tenía un plan mayor. Si Dios te ha dicho espera, no es un rechazo. Es un proceso. No te adelantes. No intentes forzar lo que solo Dios puede hacer. Su tiempo es perfecto. Cuando Dios dice sí,
Cuando Dios responde inmediatamente, no es casualidad. Hay razones específicas por las que algunas personas reciben respuestas más rápido. Oran con fe genuina. Piden conforme a la voluntad de Dios. Tienen una relación cercana con Dios. Marcos 11:24 dice: Por tanto, os digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Aquí está el secreto. No solo piden, creen. No solo creen, obedecen. No solo esperan, confían. Un agricultor siembra semillas y espera pacientemente hasta que crecen. Él sabe que el fruto vendrá en su debido tiempo. Así es la fe. Confías en que Dios responderá y sigues avanzando sin dudar. 3. ¿Cómo orar para recibir respuestas más rápido? Si quieres ver más respuestas en tu vida, aquí tienes 3 principios clave. 1. Ora conforme a su voluntad. Mateo 6:10. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. No ores solo por lo que tú quieres. Ora para que se haga su voluntad en tu vida. 2. Ora con fe y sin dudar. Santiago 1:6. Pero pida con fe, no dudando nada. Dios no responde oraciones con fe a medias. O crees o no crees. Ejercicio espiritual. Cada vez que ores, agradece a Dios como si ya hubieras recibido la respuesta. Ejemplo. En vez de decir, Señor, si puedes, haz este milagro. Di, Señor, gracias porque tú ya estás obrando en esta situación. El cambio de actitud activa tu fe. 3. Persevera aunque no veas resultados inmediatos. Lucas 18:1. Les contó una parábola para enseñarles que debían orar siempre, y no desmayar. Las oraciones más poderosas son las que no se rinden. Si Dios todavía no te ha respondido, no significa que no lo hará. Sigue orando. Sigue creyendo. No te rindas. 4. Llamado a la acción. ¿Listo para ver respuestas? Ahora que conoces estos principios, es el momento de aplicarlos. Escribe en los comentarios: Señor, hoy oro con fe y en tu voluntad. Confío en ti. Comparte este mensaje con alguien que necesita una respuesta de Dios. Si Dios ya ha respondido una oración en tu vida, cuéntanos tu testimonio. Tu historia puede inspirar a alguien más. Dios sigue respondiendo. No te rindas. ¿Por qué Jesús se retiraba a orar en soledad? Porque Jesús, siendo el Hijo de Dios, necesitaba orar. Imagina esto: el Salvador del mundo, el Mesías, el Hijo de Dios, dejando todo atrás y retirándose a un lugar solitario solo para orar. Lucas 5:16 nos dice: Mas él se apartaba a lugares desiertos, y oraba. Si Jesús, con toda su autoridad y poder, necesitaba momentos de intimidad con el Padre, ¿cuánto más nosotros? Hoy descubrirás por qué Jesús se retiraba a orar y cómo este principio puede revolucionar tu vida espiritual. Quédate hasta el final, porque esto puede ser la clave que transforme tu relación con Dios. 1. La razón más importante: su conexión con el Padre. Jesús no oraba por obligación. No oraba por costumbre religiosa. Oraba porque su relación con el Padre era lo más importante. Ejemplo. Piensa en una relación de pareja. Si solo hablas con tu esposo o esposa cuando necesitas algo, ¿sería una relación fuerte? No, ¿verdad? Una relación fuerte se construye con tiempo y comunicación constante. Juan 10:30. Yo y el Padre uno somos. Jesús vivía en completa dependencia del Padre. Oraba no solo para pedir, sino para permanecer en la voluntad de Dios. 2. Jesús nos enseña el poder del secreto. Mateo 6:6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Aquí está la clave. El poder de tu vida pública depende de tu vida de oración en secreto. Jesús sabía que las grandes batallas se ganan en la intimidad con Dios. Antes de hacer milagros, oraba. Antes de tomar decisiones, oraba. Antes de enfrentar el sacrificio de la cruz, oraba. Ejemplo. Es como un atleta de alto rendimiento. Los que ganan las medallas no son los que solo entrenan frente a las cámaras, sino los que se preparan en lo secreto, cuando nadie los ve. Tu vida de oración en lo secreto define tu vida en público. Reflexión. ¿Cómo está tu tiempo a solas con Dios? 3. ¿Cuándo y dónde oraba Jesús? Jesús tenía una vida de oración disciplinada y constante. Veamos algunos ejemplos de cuándo y dónde se retiraba a orar. A. Oraba de madrugada. Marcos 1:35.
Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Antes de enfrentar el día, Jesús se llenaba de la presencia del Padre. Principio espiritual. Si empiezas el día con Dios, todo lo demás fluye mejor. B. Oraba en lugares apartados. Lucas 6 y 12. En aquellos días él fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. Jesús buscaba lugares sin distracciones. Ejemplo. Si quieres escuchar bien a alguien, te alejas del ruido. Reflexión. Si nunca apagas el teléfono, si siempre estás en redes sociales, ¿cómo esperas escuchar la voz de Dios? Desconéctate del mundo y conéctate con Dios. C. Oraba antes de decisiones importantes. Lucas 6 y 13. Cuando llegó el día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Antes de elegir a sus discípulos, pasó toda la noche orando. Principio espiritual. Nunca tomes decisiones importantes sin primero orar. Reflexión. Antes de un negocio, un matrimonio, un cambio de vida, consulta primero a Dios. 4. Beneficios de retirarse a orar como Jesús. Jesús no se retiraba a orar por costumbre. Él entendía que había poder en apartarse para estar a solas con Dios. Aquí tienes 3 beneficios de seguir su ejemplo. 1. Claridad espiritual. Cuando te apartas a orar, Dios te revela su dirección. Jeremías 33, 3. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios quiere hablarte, pero necesitas tiempo en su presencia para escucharlo. 2. Fortaleza en tiempos difíciles. Antes de enfrentar la cruz, Jesús se retiró al Getsemaní a orar. Lucas 10 y 44. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. La oración te da fuerza para soportar las pruebas. Si Jesús no hubiera orado en Getsemaní, quizá no habría soportado la cruz. Reflexión. ¿Estás pasando por un momento difícil? Refúgiate en la oración. 3. Unción y poder sobrenatural. Después de orar, Jesús hacía milagros. Lucas 5 y 17. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. La oración activa el poder de Dios en tu vida. Ejemplo. Un celular sin batería no sirve. Necesita ser recargado. La oración es tu conexión con la fuente de poder de Dios. 5. ¿Estás listo para seguir el ejemplo de Jesús? Ahora que sabes por qué Jesús se retiraba a orar, es el momento de aplicar este principio en tu vida. Escribe en los comentarios. Hoy decido apartarme a solas con Dios como Jesús lo hacía. Comparte este mensaje con alguien que necesite fortalecer su vida de oración. Si has experimentado el poder de la oración en tu vida, cuéntanos tu testimonio. Dios está esperando ese tiempo a solas contigo. No lo pospongas más. Desafío. Esta semana, aparta al menos 15 minutos al día para orar a solas con Dios. Verás la diferencia en tu vida. El poder de la oración persistente cuando parece que Dios no responde. ¿Alguna vez has orado y sentido que Dios no responde? Has clamado, has esperado, pero parece que el cielo está en silencio. Habacuc 1, 2. ¿Hasta cuándo, Jehová, clamaré, y no oirás? Si alguna vez te has sentido así, este mensaje es para ti. Hoy vamos a descubrir el secreto que Jesús enseñó sobre la oración persistente y cómo esta verdad puede traer respuestas sobrenaturales a tu vida. Quédate hasta el final, porque lo que vas a aprender hoy puede transformar tu relación con Dios. 1. La parábola de la viuda persistente o la clave que Jesús nos dejó. Lucas 18, 1-8. Jesús contó una parábola sobre una viuda que no se rendía. Día y noche clamaba por justicia a un juez injusto. Aunque él no quería ayudarla, al final le concedió su petición solo para que lo dejara en paz. Y aquí está la enseñanza clave. Lucas 18, 7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Si un juez injusto respondió a la insistencia de una mujer, ¿cuánto más Dios, que es un Padre amoroso, responderá a sus hijos? La oración persistente no es para convencer a Dios, sino para alinearnos con su voluntad y activar su poder. Reflexión. ¿Cuántas bendiciones hemos dejado escapar por rendirnos demasiado rápido? 2. ¿Por qué Dios a veces retrasa la respuesta? Si Dios nos ama, ¿por qué a veces parece que no responde de inmediato? Aquí hay 3 razones bíblicas que explican esto. 1. Dios está probando nuestra fe. Santiago 1, 3.
sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La fe que no se prueba, no puede crecer. Dios quiere ver si realmente confiamos en Él, aun cuando la respuesta tarda. Ejemplo. Es como un padre que enseña a su hijo a caminar. A veces Dios se aleja un poco, no para abandonarte, sino para que aprendas a dar pasos de fe. 2. Dios está preparando algo mejor. Isaías 55, 8-9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Dios ve el panorama completo. A veces pedimos algo pequeño, cuando Dios tiene algo más grande en mente. Ejemplo. Un niño le pide a su padre un caramelo, pero el padre le da un plato de comida nutritiva. Lo que pedimos no siempre es lo que realmente necesitamos. Reflexión. ¿Qué tal si la demora de Dios no es un no, sino un espera, tengo algo mejor para ti? 3. Dios quiere que aprendamos a perseverar en oración. Colosenses 4, 2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Jesús nos enseñó a orar sin cesar. A veces la respuesta no llega porque Dios está desarrollando en nosotros la disciplina de la oración. Ejemplo. Los atletas entrenan día tras día para fortalecer sus músculos. De la misma manera, la oración constante fortalece nuestra fe. Reflexión. Si dejaste de orar por algo que Dios puso en tu corazón, hoy es el día para retomarlo. 3. ¿Cómo orar con persistencia y fe? 3 claves de Jesús. Jesús no solo habló de la oración persistente. Él nos dejó instrucciones claras. Aquí hay 3 claves que Jesús enseñó para orar con poder y obtener respuesta. 1. Ora con fe, cree que ya lo has recibido. Marcos 11:24. Por tanto, os digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Cuando oras, no lo hagas con dudas. Jesús nos enseña a orar creyendo que ya hemos recibido la respuesta. Ejemplo. Es como cuando compras algo por internet. Aún no ha llegado, pero ya tienes la confirmación de que es tuyo. Reflexión. ¿Oras con fe o con incertidumbre? 2. Ora con insistencia, no te rindas. Mateo 7, 7-8. Pedid, y se os dará, buscad, y hallaréis, llamad, y se os abrirá. La oración es una guerra espiritual. El enemigo quiere que te rindas, porque sabe que si persistes, Dios responderá. Ejemplo. Cuando llamas a la puerta de alguien, no te vas después del primer intento. Sigue llamando, sigue orando, sigue creyendo. Reflexión. ¿Cuántas veces dejaste de orar justo antes de recibir la respuesta? 3. Ora con gratitud aún antes de ver la respuesta. Filipenses 4, 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. La gratitud es una llave poderosa. Jesús daba gracias antes de ver el milagro. Ejemplo. Cuando le das las gracias a alguien antes de recibir algo, muestras confianza en que lo recibirás. Reflexión. Si agradeces a Dios antes de ver la respuesta, estás demostrando verdadera fe. 4. ¿Te atreves a orar hasta ver la respuesta? Hoy es el día para reavivar tu fe y decidir no rendirte en la oración. Escribe en los comentarios. Voy a orar con persistencia hasta ver la respuesta de Dios. Comparte este mensaje con alguien que necesita una respuesta de Dios. Si alguna vez has visto una oración respondida de manera inesperada, cuéntanos tu testimonio. Dios escucha. Dios responde. Pero necesitas persistir. Desafío. Esta semana, ora cada día por algo específico con fe, insistencia y gratitud. Prepárate para ver milagros. El propósito divino en cada respuesta, cuando Dios dice sí, no o espera. ¿Por qué algunas oraciones parecen ser respondidas y otras no? Has clamado, has esperado y, de repente, la respuesta de Dios llega, pero ¿qué pasa cuando la respuesta no es la que esperabas? Isaías 55, 8-9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Dios siempre responde, pero no siempre como nosotros queremos. Hoy vamos a descubrir el propósito divino detrás de cada respuesta. Cuando Dios dice sí. Cuando Dios dice no. Cuando Dios dice espera. Quédate hasta el final, porque entender esto transformará tu vida de oración. 1. Cuando Dios dice sí, la soberanía de Dios en la respuesta. Dios responde a oraciones que están en su voluntad. 1 Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye.
Ejemplo bíblico, Ana y su oración por un hijo, 1 Samuel 1. Ana oró con fervor. Dios le concedió a Samuel, quien se convirtió en un gran profeta. Su petición estaba alineada con el plan de Dios. Reflexión. Dios dice sí cuando lo que pedimos está en su voluntad y cuando es el tiempo perfecto. Ejemplo. Es como cuando un padre da a su hijo algo que sabe que le hará bien. Reflexión. ¿Estás orando según la voluntad de Dios o solo pidiendo lo que tú quieres? 2. Cuando Dios dice no, la sabiduría de Dios en la negación. No siempre entendemos el no de Dios. 2 Corintios 12, 9. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ejemplo bíblico, Pablo y su aguijón en la carne, 2 Corintios 12, 7-9. Pablo pidió a Dios que le quitara su aflicción. Dios le dijo no, porque su gracia era suficiente. A veces Dios nos deja en una prueba para mostrarnos su poder. Reflexión. Dios dice no cuando tiene un propósito mayor que aún no entendemos. Ejemplo. Un niño pide comer solo dulces, pero su padre le dice no porque sabe que le harían daño. Reflexión. ¿Qué tal si el no de Dios hoy es una bendición disfrazada? 3. Cuando Dios dice espera, el tiempo perfecto de Dios. La respuesta no es no, es todavía no. Eclesiastés 3 y 11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Ejemplo bíblico, Abraham y la promesa de un hijo. Dios le prometió un hijo, pero tardó años en llegar. Dios no había dicho no, solo estaba esperando el momento adecuado. Reflexión. Dios dice espera cuando aún no es el momento correcto. Ejemplo. Es como pedir una cosecha antes de sembrar la semilla. Reflexión. ¿Estás dispuesto a confiar en Dios mientras esperas? 4. ¿Cómo aceptar la respuesta de Dios? 3 claves para una fe inquebrantable. Aquí hay 3 formas de responder con fe sin importar cuál sea la respuesta. 1. Confía en su voluntad, Dios sabe lo que hace. Romanos 8 y 28. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ejemplo. Es como un GPS, Dios siempre lleva al destino correcto, aunque el camino no sea el que imaginamos. Reflexión. Si confías en Dios, puedes descansar incluso cuando no entiendes su respuesta. 2. Sigue orando, no te rindas aunque no veas la respuesta. 1 Tesalonicenses 5 y 17. Orad sin cesar. Ejemplo. Es como un agricultor que sigue regando su semilla aunque aún no vea la cosecha. Reflexión. ¿Sigues orando o te rindes cuando no ves la respuesta inmediata? 3. Agradece aún sin entender, la gratitud abre puertas. 1 Tesalonicenses 5 y 18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Ejemplo bíblico, Jesús dio gracias antes de alimentar a los 5,000, Juan 6 y 11. La gratitud demuestra confianza en Dios. Reflexión. Si agradeces a Dios aún antes de ver la respuesta, tu fe se fortalece. 5. ¿Cómo responderás a la voz de Dios? Escribe en los comentarios. Señor, confiaré en tu respuesta, sea así, no o espera. Comparte este mensaje con alguien que está esperando una respuesta de Dios. Si alguna vez has recibido una respuesta inesperada de Dios, cuéntanos tu testimonio. Desafío. Esta semana, ora con fe y acepta la respuesta de Dios con gratitud. Prepárate para ver su voluntad en acción. ¿Cómo persistir en la oración sin perder la fe? ¿Por qué algunas personas reciben respuestas y otras no? ¿Alguna vez te has sentido tentado a rendirte en la oración porque no ves resultados? Muchos oran una vez y esperan una respuesta inmediata. Pero Jesús enseñó que la oración persistente es la clave para ver milagros. Lucas 18, 1. Les contó una parábola para enseñarles que siempre deben orar y no desmayar. Hoy aprenderemos cómo orar con perseverancia hasta recibir la respuesta de Dios. Quédate hasta el final porque este principio puede cambiar tu vida espiritual para siempre. 1. La parábola de la viuda persistente, la clave para no rendirnos. Lucas 18, 2-5. Jesús contó la historia de una viuda que insistía pidiendo justicia ante un juez injusto. Al principio, el juez no la escuchó. Pero porque ella no se rindió, el juez finalmente le concedió lo que pedía. Jesús nos enseña que la persistencia en la oración mueve el corazón de Dios. Ejemplo. Es como un niño que sigue pidiendo un juguete hasta que su padre se lo concede. Reflexión. ¿Oramos con la misma insistencia o nos rendimos demasiado rápido? 2. El poder de la oración persistente, ejemplos bíblicos de fe inquebrantable. Ana, orar hasta ver el milagro. 1 Samuel 1,
10-11. Ella, con gran angustia, oró a Jehová y lloró abundantemente. Ana no podía tener hijos, pero oró sin cesar. Dios respondió y le dio a Samuel, un gran profeta. Si Ana hubiera dejado de orar, su milagro nunca habría llegado. Reflexión: ¿cuántos milagros nos hemos perdido por dejar de orar demasiado pronto? Elías, orar hasta que la lluvia llegue. 1 Reyes 18, 42-44. Elías oró 7 veces antes de que apareciera una pequeña nube. No vio resultados inmediatos, pero no se rindió. Dios envió una gran lluvia porque Elías perseveró. A veces la respuesta no es visible de inmediato, pero eso no significa que Dios no esté obrando. Ejemplo: es como plantar una semilla. Al principio, no ves nada, pero bajo la tierra la semilla está creciendo. Reflexión: ¿estamos dispuestos a orar hasta que la bendición llegue? 3. ¿Por qué Dios nos pide persistencia en la oración? La oración no es para cambiar a Dios, sino para transformarnos a nosotros. Mateo 7, 7-8. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Dios quiere ver nuestra fe en acción. La oración persistente fortalece nuestra relación con Él. A veces Dios no responde de inmediato porque está trabajando en nuestro carácter. Ejemplo: es como un entrenador que no le da la victoria inmediata a su atleta, sino que lo entrena para que sea más fuerte. Reflexión: ¿estamos buscando solo la respuesta o también a Dios en el proceso? 4. ¿Cómo desarrollar una vida de oración persistente? 3 claves infalibles. 1. Establece un tiempo y lugar para orar. La disciplina genera persistencia. Daniel 6-10. Daniel oraba 3 veces al día, como siempre lo había hecho. Ejemplo: así como programamos el gimnasio o el trabajo, debemos agendar tiempo con Dios. Reflexión: si no establecemos una rutina de oración, el enemigo se asegurará de que nunca oremos. 2. Ora con fe, cree que Dios responderá. Marcos 11-24. Todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. Ejemplo: es como hacer una compra en línea. No ves el producto de inmediato, pero confías en que llegará. Reflexión: ¿oramos creyendo o dudamos mientras pedimos? 3. No te rindas, la respuesta puede estar más cerca de lo que piensas. Gálatas 6:9. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Ejemplo: es como escalar una montaña. Si te detienes justo antes de la cima, nunca verás la vista. Reflexión: quizás estás a una oración de distancia de tu milagro. No te rindas. 5. ¿Seguirás orando o te rendirás? Escribe en los comentarios: Señor, ayúdame a orar con persistencia hasta ver mi milagro. Comparte este mensaje con alguien que necesita recuperar su fe en la oración. Si has experimentado un milagro por orar con persistencia, cuéntanos tu testimonio. Desafío: ora todos los días esta semana y no te rindas hasta ver la respuesta de Dios. Prepárate para ver su poder en acción. ¿Qué hacer cuando Dios parece guardar silencio? ¿Por qué Dios no me responde? ¿Te has sentido alguna vez orando con todas tus fuerzas, pero parece que Dios no te escucha? Muchas veces clamamos con fe, pero la respuesta parece no llegar. ¿Es que Dios no nos está escuchando? ¿O hay un propósito en su silencio? Salmos 13:1. ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Hoy descubriremos por qué Dios a veces guarda silencio y qué hacer en esos momentos. Quédate hasta el final, porque esta enseñanza puede cambiar tu relación con Dios para siempre. 1. El silencio de Dios no significa su ausencia. Lecciones bíblicas. Job, cuando Dios guarda silencio en medio del dolor. Job 30:20. Clamo a ti, y no me respondes, me presento, y no me atiendes. Job sufrió pérdidas terribles. Dios parecía estar en silencio, pero en realidad estaba obrando en su vida. Dios no estaba ausente, estaba preparando su restauración. Reflexión: ¿podría ser que Dios está en silencio porque está trabajando en algo más grande para ti? Abraham, el tiempo de Dios no siempre es nuestro tiempo. Génesis 16:1-2. Abraham esperó 25 años para recibir la promesa de un hijo. Durante años, Dios no le dio señales visibles. Pero cuando el tiempo llegó, Dios cumplió su promesa. Reflexión: Dios no está tardando, Él está sincronizando todo perfectamente. 2. ¿Por qué Dios guarda silencio? 3 razones poderosas. 1.
Dios está probando nuestra fe. Deuteronomio 8, 2. Dios te llevó por el desierto para probarte y saber lo que había en tu corazón. Ejemplo. Es como un maestro que se queda en silencio durante un examen. El hecho de que no hable no significa que no esté presente. Reflexión. ¿Seguiremos confiando en Dios incluso cuando no sentimos su voz? 2. Dios nos está preparando para algo mayor. Isaías 55, 8-9. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. A veces, Dios está trabajando en cosas que aún no entendemos. Nos está preparando para una bendición más grande. Ejemplo. Es como un agricultor que planta semillas. Primero hay un periodo de silencio antes de ver el crecimiento. Reflexión. ¿Estamos dispuestos a confiar en Dios incluso cuando no entendemos sus planes? 3. Dios quiere que lo busquemos más profundamente. Jeremías 29, 13. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. A veces, el silencio de Dios nos impulsa a buscarlo con más pasión. Cuando Dios parece distante, nos desafía a acercarnos más a Él. Ejemplo. Es como un padre que se esconde jugando con su hijo para que aprenda a buscar. Reflexión. ¿Nos acercamos más a Dios cuando no escuchamos su voz, o nos alejamos? 3. ¿Cómo responder al silencio de Dios? 3 claves infalibles. 1. No dejes de orar, la respuesta puede estar más cerca de lo que crees. Lucas 18, 1. Jesús enseñó que siempre debemos orar y no desmayar. Ejemplo. Es como llamar a alguien que no contesta de inmediato. No significa que no nos escuchó. Reflexión. Quizás Dios ya tiene tu respuesta en camino. No dejes de orar. 2. Sigue obedeciendo, la prueba no debe detener nuestra fe. 1 Samuel 3:22. La obediencia es mejor que los sacrificios. Aun cuando no entendemos, debemos seguir confiando y obedeciendo. Ejemplo. Un piloto sigue las instrucciones del control aéreo aunque no vea el aeropuerto en la niebla. Reflexión. ¿Estamos dispuestos a obedecer a Dios aunque no entendamos su plan? 3. Recuerda las respuestas pasadas, Dios no ha fallado antes y no fallará ahora. Salmo 77, 11. Recordaré las obras de Jehová, sí, haré memoria de tus maravillas antiguas. Si Dios ha sido fiel antes, lo será otra vez. Su silencio no significa abandono. Ejemplo. Es como confiar en un amigo que siempre ha cumplido su palabra. Si Dios lo hizo antes, lo hará otra vez. Reflexión. Mira hacia atrás y recuerda cómo Dios ya te ha bendecido antes. 4. Llamado a la acción. ¿Cómo responderás al silencio de Dios? Escribe en los comentarios. Señor, aunque no escuche tu voz, seguiré confiando en ti. Comparte este mensaje con alguien que necesita recordar que Dios está obrando, aunque parezca en silencio. Si has vivido un momento en el que Dios guardó silencio y luego entendiste su plan, comparte tu testimonio. Desafío. Esta semana, en vez de quejarte del silencio de Dios, agradece por lo que ya ha hecho y sigue orando. Dios está trabajando aunque no lo veas. La clave para que Dios te responda, ¿estás usándola? ¿Por qué algunas oraciones son contestadas y otras no? ¿Te has preguntado por qué algunas personas reciben respuestas rápidas de Dios y otras parecen esperar eternamente? ¿Existe una clave secreta para que Dios escuche y conteste nuestras oraciones? 1 Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Hoy descubriremos el principio que Jesús enseñó y que puede hacer la diferencia entre una oración contestada y una oración que parece ignorada. Quédate hasta el final porque esto puede transformar tu relación con Dios. 1. La clave fundamental, orar en la voluntad de Dios. Jesús nos enseñó cómo orar. Mateo 6:10. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El secreto de Jesús no era solo pedir, sino alinearse con la voluntad del Padre. No se trata de lo que queremos, sino de lo que Dios ha preparado. Cuando nuestras oraciones se alinean con su voluntad, las respuestas llegan de manera poderosa. Reflexión. ¿Estamos orando por nuestros deseos o por los planes de Dios en nuestra vida? Ejemplo bíblico, Jesús en Getsemaní, oración con sometimiento. Mateo 26:39. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús nos dio el mayor ejemplo, aunque tenía una petición, se sometió a la voluntad del Padre. El resultado fue la salvación de la humanidad.
Si Jesús oró así, ¿cuánto más nosotros debemos hacerlo? Reflexión. ¿Estamos dispuestos a aceptar la respuesta de Dios, aun si no es lo que esperamos? 3 claves para orar en la voluntad de Dios y recibir respuesta. 1. Buscar primero el reino de Dios. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ejemplo. Es como alguien que busca una promoción en el trabajo, pero primero debe demostrar su compromiso y preparación. Reflexión. ¿Estamos buscando a Dios por lo que nos da o por quién es Él? 2. Pedir con fe y expectativa. Santiago 1:6-7. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No basta con pedir, debemos creer que Dios responderá. La fe activa el poder de Dios en nuestras vidas. Ejemplo. Es como un niño que le pide algo a su padre con total confianza, sabiendo que lo ama y le dará lo mejor. Reflexión. ¿Oramos con fe o con dudas? 3. Vivir en obediencia y santidad. 1 Juan 3:22. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. La obediencia al Señor abre las puertas a sus bendiciones. No podemos vivir alejados de Dios y esperar respuestas inmediatas. Ejemplo. Es como un estudiante que quiere buenas calificaciones pero nunca estudia. Reflexión. ¿Estamos caminando en obediencia o solo queremos los beneficios de Dios sin compromiso? 3. Lo que impide que Dios responda. 3 errores comunes. 1. Orar con motivos incorrectos. Santiago 4:3. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Dios no es un genio de los deseos. Si pedimos con egoísmo, no podemos esperar respuestas. Reflexión. ¿Estamos pidiendo para la gloria de Dios o solo para nuestro beneficio? 2. Falta de perdón y amor. Marcos 11:25. Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros. El resentimiento bloquea las bendiciones de Dios. Si no perdonamos, nuestras oraciones pueden verse afectadas. Reflexión. ¿Hay alguien a quien necesitemos perdonar antes de seguir orando? 3. Falta de perseverancia en la oración. Lucas 18:1. Les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre, y no desmayar. A veces, Dios no responde de inmediato porque nos está enseñando a persistir. Muchos abandonan justo antes de recibir su milagro. Ejemplo moderno. Es como un corredor que deja la carrera antes de cruzar la meta. Reflexión. ¿Estamos perseverando en la oración o nos rendimos demasiado pronto? 4. ¿Cómo puedes aplicarlo hoy? Escribe en los comentarios. Señor, enséñame a orar conforme a tu voluntad. Comparte este mensaje con alguien que necesita aprender a orar eficazmente. Si Dios te ha respondido alguna vez de una forma que no esperabas pero fue para bien, comparte tu testimonio. Desafío. Esta semana, antes de pedir algo en oración, pregúntate, ¿esto está en la voluntad de Dios? Cuando ores según su voluntad, verás respuestas que te sorprenderán. Dios siempre contesta. El poder de la persistencia en la oración, cuando Dios parece guardar silencio. La persistencia en la oración es una de las enseñanzas más poderosas que Jesús dejó a sus discípulos. Sin embargo, muchas veces nos encontramos con momentos de aparente silencio divino. Nos preguntamos por qué Dios no responde de inmediato o si acaso nos está ignorando. Pero la realidad es que el retraso en la respuesta de Dios tiene un propósito, y Jesús mismo nos enseñó la importancia de perseverar sin desmayar. 1. Jesús enseña sobre la persistencia en la oración. Una de las parábolas más impactantes que Jesús contó sobre este tema es la del juez injusto y la viuda persistente. Lucas 18:1-5. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre, y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él, diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo, me agote la paciencia. Con esta historia, Jesús nos muestra que la perseverancia en la oración es clave. Si incluso un juez injusto cede ante la insistencia,
¿Cuánto más Dios, que es justo, llama a sus hijos, responderá a los que claman a él día y noche? 2. ¿Por qué Dios aparentemente retrasa sus respuestas? Existen varias razones por las que Dios no siempre responde de inmediato. 1. Dios está probando nuestra fe. La fe no solo se demuestra creyendo en lo que se ve, sino en seguir confiando aun cuando no hay señales visibles de una respuesta. Abraham tuvo que esperar muchos años para ver la promesa de Dios cumplida en su vida. Hebreos 11, 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. 2. Dios está trabajando en nosotros. A veces, Dios no responde de inmediato porque quiere moldear nuestro carácter. Durante el tiempo de espera, aprendemos paciencia, humildad y dependencia de Él. Santiago 1, 3-4. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. 3. Dios tiene un propósito mayor que no podemos ver. Cuando Jesús recibió la noticia de que su amigo Lázaro estaba enfermo, no fue de inmediato a sanarlo. Esperó hasta que Lázaro muriera para luego resucitarlo, mostrando así un milagro aún mayor. Juan 11, 6-7. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, «Vamos a Judea otra vez». Dios ve el panorama completo. A veces no responde en nuestro tiempo porque está preparando algo más grande de lo que imaginamos. 3. El ejemplo de persistencia en la Biblia. Varios personajes bíblicos experimentaron el poder de la perseverancia en la oración. 1. Ana y su clamor por un hijo. Ana oró con lágrimas por un hijo durante años. No se rindió, y Dios finalmente le dio a Samuel, quien se convirtió en uno de los profetas más grandes de Israel. 1 Samuel 1, 10-11. Ella con amargura de alma oró a Jehová, y lloró abundantemente. E hizo voto, diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. 2. El profeta Elías y la sequía. Elías oró insistentemente para que la lluvia volviera después de una sequía de 3 años. Se postró en tierra, envió a su siervo 7 veces a revisar el cielo, y solo hasta la 7ª vez apareció una pequeña nube que anunciaba la respuesta de Dios. 1 Reyes 18, 42-44. Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Y dijo a su criado, sube ahora, y mira hacia el mar. Y él subió, y miró, y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre, que sube del mar. Estos ejemplos muestran que la respuesta no siempre llega de inmediato, pero cuando perseveramos en oración, Dios actúa. 4. ¿Cómo perseverar en la oración hasta recibir respuesta? Para orar con perseverancia, es clave seguir algunos principios bíblicos. 1. Orar con expectativa. Jesús dijo en Marcos 11:24, por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. No debemos orar con dudas, sino con la certeza de que Dios escucha y responderá en su tiempo. 2. Orar con persistencia. No basta con orar una vez y rendirse si no vemos resultados. En Mateo 7:7, Jesús nos insta a seguir insistiendo. Pedid, y se os dará, buscad, y hallaréis, llamad, y se os abrirá. 3. Orar con un corazón humilde. Dios responde a los que se acercan a Él con humildad y un corazón dispuesto. 2 Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. 4. No desmayar en la oración. Jesús nos dijo en Lucas 18:1, es necesario orar siempre, y no desmayar. Si abandonamos la oración antes de recibir la respuesta, podríamos estar renunciando a una bendición que Dios ya tenía preparada para nosotros. 5. Conclusión, la respuesta de Dios siempre llega. Dios nunca guarda silencio sin razón. Si aún no ha respondido, no significa que no lo hará. Quizá está probando tu fe, formando tu carácter o preparando algo mejor de lo que pediste. La clave es no rendirse. A través de la oración persistente,
podemos experimentar el poder de Dios en nuestras vidas de una manera que nunca imaginamos. Si hoy sientes que Dios no responde, recuerda que Él siempre escucha y actúa en el momento perfecto. No dejes de orar, porque la respuesta puede estar más cerca de lo que piensas. El secreto de la oración efectiva, alineando tu voluntad con Dios. ¿Por qué algunas oraciones parecen ser respondidas rápidamente mientras que otras parecen quedar en el aire sin respuesta? Jesús nos enseñó un principio clave. La oración más poderosa no es aquella que busca doblegar a Dios a nuestra voluntad, sino aquella que alinea nuestro corazón con la suya. Este es el secreto que transforma una oración común en una oración efectiva. En este tema, exploraremos cómo Jesús mismo nos dio el mayor ejemplo de alineación con la voluntad de Dios y cómo podemos aplicar este principio en nuestra vida de oración para ver respuestas sobrenaturales. 1. Jesús y la oración que lo cambia todo. La oración más poderosa de la historia fue pronunciada por Jesús en el momento más difícil de su vida. En el huerto de Getsemaní, enfrentando la cruz, él oró con angustia. Lucas 10:42. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús tenía una petición clara, si era posible, evitar el sufrimiento que venía. Pero más allá de su deseo humano, priorizó la voluntad del Padre. Aquí está la clave de la oración efectiva, no solo pedir lo que queremos, sino rendirnos a lo que Dios sabe que es mejor. Muchos piensan que la oración se trata de convencer a Dios de hacer lo que queremos. Pero la verdad es que la oración transforma nuestra mente y corazón para que deseemos lo que Dios ya tiene preparado. 2. La clave, orar según la voluntad de Dios. La Biblia es clara en este principio, Dios responde las oraciones que están alineadas con su voluntad. 1 Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Esto significa que no basta con orar con insistencia, sino que debemos aprender a orar correctamente. A continuación, veamos algunos errores comunes y cómo corregirlos. 3. Porque algunas oraciones no son respondidas. A veces pedimos y no recibimos. ¿Por qué sucede esto? Santiago nos da la respuesta. Santiago 4:3. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Dios no concede peticiones egoístas o que nos alejen de Él. Algunas razones por las que nuestras oraciones pueden no ser respondidas incluyen: 1. Pedimos con motivaciones incorrectas. Si nuestras peticiones son solo para nuestro beneficio personal y no para glorificar a Dios, es probable que no sean respondidas. 2. No estamos viviendo en obediencia. Proverbios 28:9 dice: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Si vivimos en desobediencia, nuestras oraciones pierden poder. 3. No creemos realmente en lo que pedimos. Marcos 11:24 nos dice: todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. La falta de fe bloquea la respuesta de Dios. 4. ¿Cómo alinear nuestras oraciones con la voluntad de Dios? Para orar con poder y efectividad, debemos aprender a alinear nuestras peticiones con lo que Dios ya ha determinado en su soberanía. Aquí algunos pasos. 1. Buscar primero el reino de Dios. Jesús nos dio una prioridad clara. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. En lugar de enfocarnos en nuestras necesidades, debemos enfocarnos en los propósitos de Dios. Cuando nuestra oración está alineada con su reino, Él se encarga del resto. 2. Pedir conforme a la palabra de Dios. Dios nunca responderá una oración que contradiga su palabra. Es importante conocer las Escrituras y basar nuestras peticiones en sus promesas. 3. Orar con humildad y rendición. En lugar de exigir a Dios que haga lo que queremos, debemos acercarnos con humildad y decir: Señor, haz tu voluntad en mi vida, porque sé que tu plan es mejor que el mío. 4. Escuchar antes de hablar. La oración no solo es hablar, sino también escuchar. A veces, Dios quiere revelarnos su voluntad antes de que sigamos pidiendo lo que no nos conviene. 5. Aceptar el tiempo de Dios. Una oración alineada con la voluntad de Dios también respeta su tiempo. Si Dios aún no responde, es porque está trabajando en algo mayor de lo que imaginamos. 5. Ejemplos bíblicos de oraciones alineadas con la voluntad de Dios. 1. Salomón y su petición de sabiduría. Cuando Salomón tuvo la oportunidad de pedir cualquier cosa, en lugar de pedir riquezas o poder, pidió sabiduría para gobernar bien. 1 Reyes 3:9.
Da, pues, a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, y para discernir entre lo bueno y lo malo. Dios se agradó tanto de esta petición que no solo le concedió sabiduría, sino que también le dio riquezas y honor. 2. Pablo y su ruego por sanidad. Pablo oró 3 veces para que Dios le quitara un aguijón en la carne, pero la respuesta de Dios fue diferente a lo que él esperaba. 2 Corintios 12, 9. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios no le quitó la aflicción, sino que le dio gracia para soportarla. Aquí vemos que la oración no se trata de cambiar las circunstancias, sino de recibir la fuerza para enfrentarlas. 6. Conclusión, la oración más poderosa es la que nos transforma. La verdadera oración efectiva no es la que manipula a Dios para que haga lo que queremos, sino la que nos cambia a nosotros para querer lo que Dios ya ha planeado. Si hoy sientes que Dios no responde tus oraciones, pregúntate: ¿estoy pidiendo conforme a la voluntad de Dios? ¿Estoy dispuesto a aceptar su respuesta, aunque no sea la que esperaba? ¿Estoy buscando primero su reino antes de mis propias necesidades? Cuando nuestra oración se basa en estas preguntas, experimentaremos el poder de Dios de una manera que nunca imaginamos. Porque cuando nuestra voluntad se alinea con la suya, no hay oración que quede sin respuesta. La clave final: orar con persistencia y fe inquebrantable. La mayoría de las personas oran con entusiasmo al principio, pero cuando no ven respuestas inmediatas, se desaniman y dejan de orar. Jesús nos enseñó que la oración no es solo pedir, sino perseverar con fe, incluso cuando todo parece indicar que Dios no está respondiendo. En este último tema, veremos cómo la persistencia en la oración es clave para recibir respuestas de Dios y cómo una fe inquebrantable puede abrir las puertas de lo imposible. 1. La parábola de la viuda persistente, un modelo de oración perseverante. Jesús nos dejó una parábola muy poderosa para enseñarnos la importancia de la persistencia en la oración. Lucas 18, 1-8. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre, y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él, diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo, me agote la paciencia. En esta parábola, Jesús nos muestra que incluso un juez injusto cede ante la persistencia de la viuda. Y luego hace una pregunta clave: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Dios no es injusto ni indiferente, sino un Padre amoroso que escucha nuestras oraciones. Sin embargo, muchas veces permite que perseveremos en oración para fortalecer nuestra fe y mostrarnos su tiempo perfecto. 2. ¿Por qué Dios no responde inmediatamente? A veces, Dios responde nuestras oraciones de inmediato. Pero otras veces, permite un tiempo de espera. ¿Por qué? Aquí hay algunas razones. 1. Dios está probando nuestra fe. Santiago 1, 3-4. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Más tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Dios no siempre responde al instante porque quiere desarrollar nuestra fe. Una fe que solo persiste cuando hay respuestas rápidas no es una fe madura. 2. Dios está alineando todo para una respuesta mayor. Muchas veces Dios está obrando detrás de escena, preparando las circunstancias para darnos algo mejor de lo que pedimos. 3. Nuestra oración necesita más madurez. A veces pedimos algo sin realmente entender las implicaciones. Dios nos lleva a un proceso de crecimiento antes de concedernos la petición. 4. El enemigo intenta impedir la respuesta. En Daniel 10, vemos cómo la respuesta a la oración de Daniel fue retenida por un conflicto espiritual. Daniel 10, 12-13. Desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. A veces, la respuesta de Dios es instantánea, pero hay una batalla espiritual en los cielos antes de que llegue a nosotros. 3. Ejemplos bíblicos de oración persistente. La Biblia nos muestra ejemplos de hombres y mujeres que no desistieron en oración, incluso cuando todo parecía perdido. 1. Elías y la oración por lluvia. Después de 3 años de sequía, Elías oró para que lloviera. Pero la lluvia no vino de inmediato.
1 Reyes 18, 43-44. Y dijo a su criado, sube ahora, y mira hacia el mar. Y él subió, y miró, y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre, que sube del mar. Elías no se rindió después de la primera oración. Oró una y otra vez hasta que vio la señal de la respuesta. 2. La mujer cananea y su fe insistente. Una mujer extranjera vino a Jesús pidiéndole que sanara a su hija, pero Jesús no le respondió de inmediato. Mateo 15, 22-28. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él, dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Su insistencia y fe inquebrantable hicieron que Jesús respondiera a su petición. 4. ¿Cómo desarrollar una fe inquebrantable en la oración? Si queremos ver respuestas poderosas a nuestras oraciones, debemos aprender a desarrollar una fe persistente. Aquí algunos consejos. 1. No te rindas, aunque no veas resultados inmediatos. La fe no se basa en lo que vemos, sino en la confianza en Dios. 2. Declara las promesas de Dios. Encuentra en la Biblia promesas relacionadas con tu oración y repítelas en fe. 3. Mantén una vida de oración constante. No ores solo cuando tengas una necesidad. Jesús dijo en Lucas 18, 1, es necesario orar siempre y no desmayar. 4. Rodéate de personas de fe. La gente negativa puede debilitar tu fe. Busca amigos que te animen a seguir creyendo. 5. Recuerda las respuestas pasadas. Cuando te sientas desanimado, recuerda cómo Dios ha respondido antes y confía en que lo hará de nuevo. 5. La recompensa de la persistencia en la oración. Dios promete grandes cosas a aquellos que no se rinden en oración. Mateo 7, 7-8. Pedid, y se os dará, buscad, y hallaréis, llamad, y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Este versículo tiene 3 niveles. Pedir, orar con fe. Buscar, ir más allá, profundizar en la relación con Dios. Llamar, persistir hasta que se abra la puerta. Las personas que ven respuestas a sus oraciones no son las que oran una vez y se rinden, sino las que persisten hasta ver la manifestación de Dios. 6. Conclusión: la oración que nunca falla. Hemos llegado al final de este poderoso mensaje sobre la oración. Ahora, la pregunta es, ¿estás dispuesto a orar con fe inquebrantable? Recuerda, Dios siempre escucha tu oración, pero responde en su tiempo perfecto. No dejes de orar solo porque no ves resultados inmediatos. La fe persistente es la que recibe las mayores respuestas de Dios. Si este mensaje tocó tu corazón, compártelo con alguien que necesite esta enseñanza. Y dime en los comentarios, ¿has experimentado una oración respondida después de perseverar en fe?